Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte de nuevo por aquí. Pues vamos a continuar con el video número 3 y vamos a hablar ya un poco enfocado, de hecho no lo dije en el anterior video, pero desde el video 2 ya se integra lo que es el famoso proyecto ejecutivo, ¿sale? Vamos a ir viendo ciertas características de integración de un proyecto ya ejecutivo, donde vamos a plasmar las importancias y jerarquías de cada uno, ¿no? Ahora sí, espero que con estos dos videos iniciales hayas acaparado la información del distinguir la importancia de que no solamente es un simple planito, un simple dibujo, que detrás de toda esa información hay valiosa sustitución de datos que van a ayudar a cualquier persona que se dedica al tema de la construcción y también es rentable para poder acrecer a ser vendedor de tu propiedad, ¿vale? Bien, vamos a comenzar con esta pregunta que es muy usual para todo cliente, ¿no? ¿Qué es un proyecto estructural? ¿No? ¿Se caerá mi casa? ¿No? ¿Por qué me salieron esas grietas? Falló mi losa. Muchas veces nos preocupamos y nos olvidamos un poco del decir, bueno, pues efectivamente, vamos a analizar este tema que es la integración del proyecto estructural. Una parte que me fascina, una parte especializada a lo que me dedico actualmente y colaboro con otras personas que están enfocados en este tema, que es la cuestión estructural. Comúnmente la gente que contrata eh, y no es porque sea una inminencia, no porque trate de reprochar, lo que hago énfasis es que a veces contratan personas que no tienen la capacidad dinámica o estructural de pensar qué va a pasar más adelante, no conocen normatividades porque lo que vimos anteriormente fue normatividad, pero para el tema de integración de un proyecto. Aquí ya vamos a ver cuestiones que a nosotros nos toca analizar y comprender de normatividades estructurales. De hecho, el mismo reglamento de construcción de la Ciudad de México, cualquier estado o municipio, ya manifiesta que tenemos que integrar una memoria de cálculo, ¿no? Estas famosas memorias de cálculo de qué se integran. Bueno, tenemos que empezar a determinar la función estructural de los elementos, cómo se van a comportar ante un escenario sísmico. Como lo dije en las preguntas anteriores, los clientes siempre tienen dudas, pero jamás se asesoran. Siempre creen en personas que no tienen esa facultad o capacidad. Curiosamente creen que porque una persona construya dedicada a su vida y sin ofender, pero eso no significa que tú ya sepas realmente qué va a pasar. Que si tú pones este armado es el correcto, no, no es así. Nosotros no somos adivinos, nosotros no llegamos con el cliente y decimos, bueno, pues como veo que está muy delgado, vamos a hacer un poco más grueso. O vamos a ponerle más armado porque pues le hace falta, ¿no? Digo, pues puede que funcione. Y no es así. Aquí quiero hacer una demostración que detrás de todo el proyecto, detrás de toda esa base de dibujo que hicimos, viene la integración de una memoria de cálculo. Eso que estamos viendo es un análisis de un muro. Fíjate, un muro que mucha gente no comprende aún este tipo de sistemas. El sistema de mampostería, el sistema de aligerado, el sistema de marcos, o sea, no es lo mismo. Es muy difícil que en una casa existan marcos porque eso es para edificios, ¿no? Comúnmente una casa habitación hasta cierto nivel residencial llega a ser de mampostería, ¿no? Muy difícil vamos a encontrar marcos, pero bueno, puede haber que sean caprichos donde se analice, pero al final del día quiero que entiendan esto. El mensaje es claro, para poder intervenir algún proyecto tiene que ser una persona calificada y especializada en el área, ¿no? Este tema debe ser un ingeniero o también un arquitecto que tenga esa facultad y capacidad. Muchas veces creemos que los muros o porque el maestro te diga, pues ponle este tabique, no, no siempre es el tabique correspondiente, no siempre es el análisis que creemos, porque de hecho las personas que contratan no hacen análisis. La verdad es que me ha tocado ver muchas cuestiones en donde la gente se preocupa por ese tema, ¿no? Porque dices, ¿cómo tú me aseguras que realmente esa casa va a soportar un sismo de cierta magnitud? Bueno, pues aquí está la respuesta, ¿no? Aquí está que nosotros, aparte de hacer esa cuestión caprichosa, conceptualizable, también nos toca pensar, nos toca no solamente adivinar o decir, bueno, porque pues este proyecto se ve que está muy chiquito, podemos meterle cosas así susceptibles. No, nosotros pensamos y analizamos, recreamos escenarios de cómo se van a comportar de un escenario sísmico, qué
dónde se va a presentar la falla y lograr acaparar con tiempo, satisfacer esa necesidad de decir, bueno, tenemos que reforzar aquí porque ante un escenario sísmico el comportamiento o movimiento de la zona pues va a afectar esto, ¿no? Pero tenemos ese criterio con resultados y para eso es este tema de la memoria de cálculo, ¿no? Que es la cuestión estructural donde aseguramos o determinamos que realmente el elemento que vamos a nosotros a proporcionar sea el correcto, ¿no? Posteriormente tenemos lo que es el famoso diseño de losas. También diseñamos la losa. No solamente llegamos y decimos, ay, ¿por qué tanto el armado? Bueno, no es porque querramos decir, es que el armado viene así, no, porque el armado lleva una secuencia de análisis. No solamente es llegar y decir, pues métele esto, métele el otro, no. Tenemos que analizar y pensar que no es lo mismo una losa de azotea que una losa de entrepiso, cambia demasiado. También en los análisis de traves, aquí es donde también llegamos y decimos, bueno, pues ponle la trave esto, porque mucha gente confunde un cerramiento con una trave, que más adelante analizaremos ciertas características, pero quiero que entiendan que todo lo que nosotros hacemos lo analizamos, lo diseñamos, no solamente porque se nos ocurrió dibujarlo, proyectarlo, no, nosotros tenemos esa habilidad, criterio o esencia del poder dar esas formas, ¿no? Del poder decir, bueno, este elemento pues en algún momento se va a deflexionar y pues hay que reforzar en esta parte. Si se dan cuenta, esto es una demostración del por qué es importante siempre asesorarse o acercarse a un ingeniero, un arquitecto que conozca del tema, ¿no? Porque aquí les hago la demostración que para nuestros proyectos no solamente tomamos criterios a la y se va, o tomamos criterios porque el maestro dijo, pues ponle esto, ¿no? O sea, nosotros somos quienes damos esa orden, quienes mandamos esta información, estos datos a esas personas que van a ejecutar ese nuevo proyecto. Y como podrán ver, vimos desde losas, traves, muros, cimentaciones, donde todo se analiza, no solamente se va a la y se va por la experiencia, nosotros no adivinamos, nosotros somos especialistas, somos doctores en determinar cómo se va a comportar el funcionamiento de la estructura. Y aquí un tema muy vagante hoy en día, que ya se está aplicando no solo en casa habitación, porque anteriormente no se hacía en casa habitación, pero ahora ya es un régimen para el reglamento que tenemos que sacar el diseño sísmico, ¿no? Fíjate esto. Y algo sorpresible porque nosotros tenemos que diseñar a base del diseño sísmico, cómo se va a comportar la casa y cuál va a ser su periodo. O sea, es una maravilla porque nosotros empezamos a diagnosticar que ante un escenario sísmico, bueno, la casa se va a comportar con un cierto periodo, puede durar un minuto, medio segundo, determinar ese comportamiento y dónde se va a deflexionar, dónde van a aparecer esas grietas y satisfacer esa necesidad. O sea, detrás de todo eso, de esa conceptualización, de esa propuesta arquitectónica, ya llegamos a esta parte de definir el diseño, que es lo que le decía en el video 2, ¿no? Donde a veces los costos pues sí se elevan porque pues ya estamos diseñando, o sea, ya no hay vuelta atrás del decir, bueno, no me gustó, pero bueno, sí se puede modificar, pero tener en cuenta que el cambiar una cosa va a generar que todo lo que hayamos hecho pues ya no sirve, ¿no? Tendremos que volver a recalcular y verificar que ese elemento cumpla o pase, ¿no? Pero aquí es una demostración de los espectros de diseño, que más adelante subiré unos videos explicando estos temas, pero quiero que entiendan que atrás de toda esa información, de esos dibujitos, pues bueno, logramos hacer estas evidentes logros para diagnosticar un comportamiento ante un escenario sísmico real, no solamente es adivinar, no. Para eso utilizamos programas especializados en materia. Y aquí una demostración de un programa de cómo nosotros determinamos los periodos sísmicos, ¿no? El periodo que va a tener este elemento, cómo se va a comportar ante ese escenario, ¿no? Es maravilloso lograr y entender que hoy en día los programas nos facilitan de cierta forma lograr acaparar estos temas, ¿no? También lo hacemos a mano para corroborar esos datos, ¿no? No solamente es meter y adivinar, ¿no? Y quiero que entiendan que, pues, podrán entender que a lo mejor se satisface el costo porque dirás, oye, ¿y por qué fue tanto? Bueno, pues porque no solamente es llegar y copiar, no. Tenemos que analizar cada parte de la estructura, tenemos que analizar o asegurar al cliente la satisfacción de que esa vivienda va a ser lo más susceptible, ¿no? Y aquí es donde ya hacemos la entrega final o como yo la hago ante mis proyectos, ¿no? Donde yo hago mis planos, donde yo ya hago ese criterio de armados, ese criterio de distribución, ese criterio de colocación de cimentación,
del cómo se va a forjar, cómo se va a formar esa dinámica, ¿no? Donde no solamente es determinar, como les decía, pues ponle 80, ponle 50, ponle cualquier cimiento, ¿no? Porque tenemos que saber interpretar qué tipo de cimentación le corresponde a la vivienda, qué tipo de método vamos a meter, ¿no? ¿Qué nos favorece más al análisis de cargas? O sea, es un mundo, pero quiero que analicen desde ahora ustedes como clientes que es una responsabilidad para nosotros dar esa satisfacción a ustedes, ¿no? Y posteriormente aquí viene algo que pasa muy común. Las consecuencias de no tener análisis y memorias de cálculo estructural. Fíjate lo que va a pasar. Fallas en losas es lo más común. Es lo más común que cuando no contratas el servicio, lo hace el maestro, lo hace un inexperto que no está en el tema, pasa esto. Y esto no es imaginario, o sea, esto es real. Esto es, si no es que el 100% de las viviendas en México donde encuentran fisuras, encuentran desconchamiento, porque pues está mal habilitado el acero, secreción, está todo mal, la corrosión de la varilla, ve cómo viene, se bandeó, se flexionó porque la misma carga, el mismo peso, pues no aguantó. ¿Y por qué? Porque no se analizó, porque a veces quieren claros muy grandes que eso se tiene que analizar, hasta el claro más pequeño se tiene que determinar para ver su comportamiento, sus deflexiones, ¿no? Entonces quiero que comprendamos que es bien importante siempre asesorarse, siempre preguntar, que no escamatizar en costos porque es la seguridad de tu vivienda, ¿no? Y si te das cuenta somos gente especializada y preparada para cualquier tema. También las fallas en los muros, es muy común muros que ya lo vieron, se hizo esa memoria, ese análisis y se determina si el muro pasa o no pasa. Y aquí fíjate, algo tan simple, pues ante un escenario sísmico, pues puede pasar. ¿Por qué? Porque ahí se concentró mucha carga. Entonces los muros tienen a fallar, claro que tienen a fallar, claro que tienen a agrietarse, claro que sí. Pero nosotros evitamos ese tema, nosotros sí logramos de cierto modo darle a entender al cliente que la vivienda efectivamente va a tener fisuras, no grietas, porque el reglamento nos permite que diseñemos, porque si una vivienda no tiene fisuras, bueno, pues puede fallar, ¿no? Entonces es normal que una vivienda, siempre y cuando se diseñe conforme al reglamento, tienda a fallar en el sentido de que sí puede haber fisuras, pero no de este calibre, porque estas ya son grietas que ya representan fallas estructurales en los muros donde ya hay que reforzar y donde estos temas ya te generan costos, sino que aquí sí ya se multiplica el costo porque ya no es lo mismo haber pagado o diseñado desde un inicio a volver a recrear todos estos escenarios. Y aquí también fallas en traves, o sea, todos los elementos que se tienen comúnmente tienden a fallar si no se diseñan adecuadamente. Y estos son los resultados. La verdad que en casa habitación pasa lo mismo. Hay casas muy pequeñas que llegan a fallar, o su propia casa también. Ustedes analizarán y verán, y hay muchas fisuras hasta en las losas, ¿no? Donde ya los elementos pues tienen un mal comportamiento y eso ya avisa que la estructura está fallando, ¿no? Y posteriormente tenemos lo que es pues no tener certeza si resiste otro nivel. Muchas veces nos ha tocado pues ampliaciones, edificaciones donde nos dicen, oye, ¿y podrá no aguantar? Bueno, para poder no adivinar, diagnosticar que realmente la edificación tiene esa capacidad, tenemos que recrear toda la estructura. Y obviamente eso genera un costo muy elevado porque pues no es cualquier cosa, tenemos que recrear todo el escenario, recrear cómo fue la cimentación, qué profundidad, recrear los armados, recrear si realmente la estructura pues puede o no pasar. Si ya se dieron cuenta, no solamente son en números, no, son varias hojas y varios elementos que conforman ese análisis y más cuando se determina, o lo dije en el video 2, que a la cuestión de ampliación, ¿no? O elementos de fachadas que corta, le pone. Cuando se tiene un diseño bien enfocado, bien desarrollado, no pasan estas cosas porque podemos pensar en grande y en futuro y decir, bueno, esta área puede cubrir este claro y podemos hacer un muro divisorio en vez de un muro de carga, porque se está diseñando y se está pensando en un futuro que esto va a ocuparse para, no sé, un estudio, una bodega, pero se puede reutilizar ese espacio, ese recinto. ¿A base de qué? A base de que nosotros ya pensamos, ya diseñamos, ¿no? Pero muchas veces el cliente pues no opta por eso, se va por tristemente lo más factible que es pues el maestro, ¿no? El compadre, aquel que dice, no, pues yo te la hago, ¿no? Al final del día, como reitero, no solamente es tener la fuerza física, sino también hay que tener la noción
mental, pero esto tampoco se aprende de 1 año, 2 años, ¿no? Esto es una especialidad en donde tardamos muchos en poder desarrollarnos y tener la experiencia y criterio, no solamente de poder determinar o valorar ciertos dictámenes, ¿no? Hay que también tener nociones en cuanto a esta especialidad estructural, ¿no? Y cuando pasan estos daños, pues obviamente cuando la gente dice se puede o no se puede, claro que se puede recrear nuevamente todo ese tema, pero hay que pagar escáner. Algo que te pudiste haber evitado desde un inicio, tienes que pagar escáner, tenemos que contratar personal de laboratorio para que nos indique y nos apoye a determinar la separación de varillas de una losa, de un castillo, de una trave, de una columna, ¿no? Y finalmente, pues eso te va a incrementar el costo al doble, al triple, porque al final del día, pues tenemos que pagar gente experimentada y capacitada que con un elemento nos va a permitir identificar la separación de los elementos y con eso podemos empezar a volver a diseñar, ¿no? Aquí son algunos elementos de laboratorio que al final del día pues sí o sí se tienen que hacer extracciones de corazones, se tienen que hacer escáner. Hoy en día ya se aplica en casa habitación para ese tema, pero yo te doy un consejo. Ahorita que estás a tiempo, evita esas catástrofes porque muchas veces declinamos que una casa habitación no va a tener fallas y claro que tiene fallas. Una casa habitación es lo que más común tiene fallas hoy en día porque estamos muy mal acostumbrados a que la casa no se va a caer y claro que se cae, claro que hay casas que se han caído han colapsado ante un siniestro sísmico. La verdad que sí, han habido demasiadas fisuras, grietas donde tristemente, aunque son elementos pequeños, pero por lo mismo, porque el cliente no quiere tener esa satisfacción de seguridad de que realmente es importante contratar los servicios de un especialista, ¿no? De alguien que se dedique en el ramo. Para eso también les voy a mostrar pues un video donde vamos a ver cómo se va a comportar una casa, ¿no? Cómo nosotros preparamos ese escenario sísmico para replantear la probabilidad de cómo se va a comportar ante ese momento. Bien, esta es una casa que se hizo en Oaxaca, que posiblemente ya estará ahí en la página, donde hicimos la intervención del modelo matemático utilizando TAP, son programas especializados en el área de diseño estructural, tanto SAP 2000, etcétera, que hay infinidades de programas, pero al final del día esto es una recreación de cómo se comportaría ante un efecto sísmico, hablando que Oaxaca pues es una parte muy difícil en nuestro país, ¿no? Donde hay una alta sismicidad y esto determina cómo podemos evaluar o determinar el comportamiento de nuestra edificación, ¿no? Y esto sin una casa habitación, ¿no? Fíjense el modelo, cómo lo estamos replanteando, entonces cómo nos damos cuenta cuáles son los movimientos más débiles dentro del espacio, ¿no? Y ahora quiero aclarar que todavía no se está construyendo esto, pero al final del día ya le dimos la pauta al cliente para asegurar que la inversión del elemento pues va a tener una satisfacción. Aquí podemos ver que la casa también tiene una torsión. Eso es importante. Muchas veces creemos que las casas no se tuercen y claro que sí llegan a tener un movimiento de torsión, algo que ya se está implementando mucho en el tema de mampostería, que el mismo colegio también nos lo permite en sus libros, en conferencias que tomamos, o sea, somos gente capacitada, gente especializada, ¿no? Y pues espero que con todo esto que estamos analizando, que estamos visualizando, pues puedas darnos esa oportunidad, ¿no? Oportunidad de que pues confíes en nosotros, confíes en un ingeniero, confíes en un arquitecto, en alguien capacitado, porque esto que te estamos dando, pues ya lo ves, ¿no? Antes no se daba tanto, pero hoy en día, gracias a las plataformas, nos permiten dar visualizaciones que puede llegar a ojos de muchas personas, ¿no? Entonces, pues sin más por el momento, espero que toda esta información sea grata para todos ustedes y comprendan que no es difícil acercarse a un arquitecto, no es difícil preguntar a un ingeniero. Creo que más vale asesorarse antes de, porque ya vieron todo lo que puede pasar y evitar gastos innecesarios. Bueno, pues sin más por el momento, se despide el arquitecto José Andrés. Hasta luego.